Agradecer primero por el tiempo al padre Juan Ricardo Loaiza Platas. Él es director del albergue Ciudad de los Niños de la Inmaculada. Así que, padre, buenas tardes y gracias por este enlace. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? No, gracias a ti por la oportunidad que nos das para estar en tu programa. A usted, padre, por el tiempo, por la buena disposición, también un día donde sabemos que muchos están de feriado, excepto nosotros, porque siempre tenemos que estar aquí informando a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Pero, padre, ¿por qué es importante durante el día? Porque yo sé de que a veces muchos nos organizamos para encontrarnos con la familia, con las amistades, porque es Semana Santa, pero yo creo que en el día debe de haber por lo menos un momento donde como familia de repente tocar puntos que son buenos para todos en sí, ¿no? Hablar acerca del respeto, del amor, de repente si por ahí hay alguien a quien pedirle perdón, no lo sé, porque muchas veces nos enfocamos más en que a fin de año que para Navidad hay la cena, muchos empiezan a pensar de que ay, este año no me ha ido tan bien y yo le tengo que pedir perdón porque no me porté bien o porque de repente abusé de la confianza de algún familiar, etcétera. Entonces, padre, ¿qué nos aconseja? ¿De qué manera podemos aprovechar este día? Sí, maravillosa esta pregunta que me haces, porque la Semana Santa es un tiempo muy importante para la Iglesia Católica, sobre todo porque se celebra todo el misterio de nuestra fe durante este tiempo, en el núcleo sobre todo de la Semana Santa, que es el trío pascual, que empezó ya el día de ayer, por la tarde, en la misa vespertina también que tuvimos del Jueves Santo. Y yo creo que una manera de poder encontrarnos también con Dios en este tiempo es tomar conciencia, como tú bien decías, no solamente de los momentos que la Iglesia o la liturgia nos regala en momentos fuertes, ¿no?, que celebra como el día de hoy, sino también recordar a Dios todos los días. Sí. A veces somos personas de memoria corta y esta memoria corta hace que olvidemos las maravillas que Dios hace también en nuestra vida. Hay mucha gente que tiene hijos, hay mucha gente que ha dejado de tener trabajo durante mucho tiempo y después lo ha conseguido, pero a veces cuando estamos en una situación de abundancia o de mejoría, nos olvidamos de la situación de escasez o de situación límite que hemos vivido. Sí. Y simplemente la memoria se hace corta, como decía, y olvidamos frágilmente y fácilmente todo lo que Dios hace en nuestra vida. Ya el don de la vida y la salud también son tantas cosas por las cuales poder, creo yo, agradecer. Ya el levantarse cada día en la mañana para tener un trabajo es una cosa maravillosa, sí, desde las pequeñas cosas, ¿no? Como tú bien dices. Sí, San Francisco de Asís, por ejemplo, alababa a Dios desde el momento en que se levantaba, por la creación, por las criaturas, alababa a Dios por todo lo que sus ojos podían contemplar, por todo lo que nuestros sentidos pueden percibir. Son tantas las formas y las maneras de poder encontrar a Dios desde las cosas más pequeñas, ¿no?, en nuestro hogar, a través quizás de un saludo, a través de un gracias, a través de un perdón, como tú bien dices, a través de un gesto de caridad o de una cortesía que a veces en el frenesí de la vida, las cosas que las hacemos tan rápidamente, dejamos de hacer esas cosas que son importantes, digamos, en la familia, en el hogar, ¿no? Yo me acuerdo que antes, cuando habían este tipo de eventos o de situaciones, en las mañanas llevaba el desayuno a mi papá y a mi mamá y se los llevaba a la cama, ¿no? Entonces tempranito tocaba la puerta y se los llevaba, pero claro, a cambio les pedía siempre algo. Pero ese gesto de, a través del desayuno, del almuerzo, de la cena, unir a las familias, yo creo que es algo que a veces vamos perdiendo, ¿no? Sí. Vamos perdiendo. Sí, padre, y algo bastante importante que usted acaba de decir y que siempre es bueno estar refrescando la memoria, es la gratitud. Yo me siento más en calma, por ejemplo, cuando todas las mañanas, cuando despierto solamente, es un momentito en la mañana donde agradezco, ¿no? Agradezco mucho a Dios por tantas bendiciones, por la salud, por la familia. Solamente agradezco ese momento todas las mañanas, que creo que se ha vuelto como un hábito muy bonito, porque así yo no me siento desconectada de él. Pero
También, padre, cuando sucedió lo de la pandemia, muchos se volcaron también a la fe, leían la Biblia, hablaban mucho más de Dios, porque estábamos en una situación de no sabemos qué va a pasar, de mucha incertidumbre. Y claro, siempre el ser humano cuando ya se ve en una encrucijada de vida o muerte es donde muchas veces también se recurre a Dios. Aquí no, aquí en el país, por ejemplo, estamos atravesando mucho el tema de la delincuencia, de la inseguridad. Ya no sabemos prácticamente si salimos a la calle, si nos van a robar o no. Pero afuera, cruzando el charco, se está hablando de una posible tercera guerra mundial. Y eso de verdad a uno se le hace, el corazón se le estruja porque dicen, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tenemos que estar viviendo una situación que lamentablemente no está bajo el control nuestro, sino de políticos, de autoridades que a veces perturban la tranquilidad, padre? Sí, sí, tienes tú toda la razón, porque ¿sabes qué cosa creo yo? De que a veces estas políticas públicas que hay también dentro de nuestro país obedecen a situaciones en donde no se conoce mucho la realidad, y no conocer la realidad es o significa el no ponerse del lado del otro, el no quitarse los zapatos para ir donde se encuentra el otro que lo necesita, el dejar de ser solidario, el pensar solamente en el tema del egoísmo, el ensimismar el tema del individualismo, pero ultranza, y eso pues nos quita lo que es la solidaridad, ese valor que tú bien dices que estuvo muy en alza durante el tiempo de la pandemia, y que tenemos que vivir situaciones límite para justamente poder entender que tiene que venir una guerra, tiene que venir una situación de desastre natural o de desastre por mano del hombre, como decía también Papa Francisco, que estamos viviendo ya una guerra, una tercera guerra mundial a pedazos, con todo lo que está pasando también en Israel, en Siria, Sí. Y estas situaciones pues nos golpean a todos, ¿no? Sí. Nos golpean a todos. Yo creo que cada uno desde su trinchera debería hacer, o debiéramos todos hacer, un gran examen de conciencia para darnos cuenta que tenemos que sumar, ¿no? Desde donde nos encontramos para poder hacer un mundo mejor, que a veces pensamos, Mari Carmen, que vamos a cambiar cuando el otro cambie, y si no nos damos cuenta que lo más importante es que tenemos que cambiar nosotros mismos, ¿no? Yo creo que el cambio empieza por ahí, empieza por el hermano Juan Ricardo, empieza por casa, empieza desde nuestro lugar, para que ese contagio de virtud, de amor, de caridad, de perdón, de oportunidad hacia el otro pueda verse reflejado, y otros puedan imitar esa actitud que lleva siempre a la felicidad, ¿no? A la paz. Sí. Porque las cosas no son las que dan la felicidad, es la identidad que uno tiene, es lo que uno lleva por dentro, ¿no? Jesús siempre estaba con sus discípulos y les hablaba mucho del tema de la relación que él tenía con su Padre, una relación maravillosa que implicaba una oración profunda. Hemos dejado, Mari Carmen, de orar, hemos dejado de rezar profundamente, hemos dejado de acudir al infinito, hemos dejado de conectarnos con el infinito porque estamos hiperconectados con los celulares demasiado, creo yo. Sí, y no obstante que son herramientas muy buenas, a veces las mal utilizamos, creo yo, y se convierte en una perversidad también para el hombre, ¿no? Sí, sí, Entonces definitivamente. hay muchos elementos. Sí, sí hay muchos, y también comenzar por lo más pequeño. A veces cuando hay personas que nos escuchan hablar, por ejemplo, en este momento, padre, y creen de que se tienen que hacer cosas grandiosas, de repente hacer, no sé, de repente hasta tener mucho dinero como para poder hacer algo, ¿no? Pero todo está en pequeñas cosas, en el cambio que uno puede hacer de repente, pues yo no sé, si yo soy renegona, yo soy recontra gruñona, y por ahí hoy me permito solamente estar en paz conmigo misma, y si tengo que, no sé, pues si viene mi hermana o mi hermano y quieren conversar conmigo y a mí me están interrumpiendo de repente el paso si quiero ir a algún lugar, yo creo de que ese sería el momento de decir, ok, voy a poner las cosas en pausa. Ellos quieren conversar conmigo o ella quiere conversar conmigo, voy a permitirme esta conversación con mi hermana porque el resto puede esperar, y yo creo de que esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia, ¿no?
Exacto, exacto. Yo creo que lo extraordinario, como tú bien dices, se mide a partir de las cosas pequeñas. Lo extraordinario se vive desde lo ordinario, ¿no? Y esas cosas pequeñas que tú dices, Mari Carmen, justamente nos ayudan a entender que Dios es tan profundo y tan simple al mismo tiempo, que controlar el carácter, nuestra manera de ser, porque yo también a veces un poco eufórico, o digamos con una situación de querer lograr las cosas rápido, uno puede pues perder a veces el equilibrio y faltar esta inteligencia emocional en las cosas que decimos o que hacemos. Nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa a todos. Pero lo más bonito y lo más importante es darnos cuenta para justamente cambiar esa ruta y dirigirla justamente al otro, ¿no? Que necesita, digamos, ese timbre, quizás cálido de voz, que necesita esa otra tonalidad que también nosotros tenemos y que podemos ejercitar con otras personas, esa falta de paciencia que a veces nos supera, ¿no? Continuamente, la paciencia que todo lo soporta, como decía San Pablo, y que todo lo alcanza, pero que es esa virtud que estamos tratando todos de querer mantener en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y fíjate que Jesús, en un momento de arrebato, cuando veía que la gente a veces no entendía, también sacó a todos los vendedores del templo un poco enojado porque veía que la gente no entendía, ¿no? Claro, hasta Jesús no tuvo paciencia, padre. Regla, ¿no? Hasta Jesús no tuvo paciencia, tuvo que aprender también. O tuvo mucha firmeza, ¿no? También. Mucha firmeza. La firmeza de decir las cosas como son, ni tanta firmeza que decía este gran santo San Juan Bosco, ni tanta firmeza que implique dureza, ni tanta dulzura que implique indolencia, justo medio, ¿no? Entonces en Jesús siempre encontramos esa perfección, ese justo medio, que implica decir las cosas cuando son, en el momento en que ocurren, de la manera como deben de decirse, ¿no? Con firmeza, con tesón, con garbo. Entonces yo creo que ahí están estos elementos que la Iglesia también nos da a través de la oración para formar la conciencia y para saber distinguir el bien y el mal, porque a veces no sabemos distinguir el bien y el mal, y yo creo que la Semana Santa, a través de las lecturas de la palabra, nos pueden ayudar muchísimo a viajar en barca con Jesús y a entender que en la barca de Jesús podemos ser salvados, podemos entender tanto y mejorar también nuestra relación con el prójimo, ¿no? Que al final la Iglesia y la palabra se resuma a una cosa, al otro, al prójimo, que la medida en la cual nosotros crecemos es cuando identificamos en el otro siempre a Dios, al Padre, ¿no? A Jesús. Sí, ¿no? Sí, Padre. Y recordarles a las personas que el obrar bien nunca va a estar mal visto, porque a veces las personas tienen cierta habilidad como para hacer sentir mal a otras personas, y yo creo de que es un tema también de saber ser prudente, de saber ser empático, como bien lo estaba diciendo usted, ¿no? Si se quiere tocar algún tema incómodo de repente en la familia, o si de repente ha existido algún tipo de discusión o algo, o sea, darse ese tiempo, porque todo es el tema también de la iniciativa, de la voluntad, Padre, de querer que las cosas vayan mejor, de que no solamente quedarnos ahí en el rencor de necios y tercos y de que no, pero ¿por qué? Y porque esto y porque lo otro, y tratamos de buscarle una respuesta y a veces hasta nunca encontramos una respuesta. Entonces es conciliarnos, como bien dice usted, con nosotros mismos y tratar de dormir tranquilos pues en la noche, ¿no? Con una conciencia tranquila de saber de que uno está haciendo lo mejor que puede y autorreconocerse, ¿no? Sí, y recuerda, Mari Carmen, que en realidad entre los que más nos conocemos y con quien más vivimos, con quien más convivimos, con quien más amamos, son entre los que más nos herimos, ¿no? Sí, nos herimos porque nos conocemos más, y entonces esas heridas van, pues como tú bien dices, sanadas en ese perdón que a veces es difícil, porque perdonar no es humano, es divino, es una gracia también del Padre, pero implica el tener la voluntad o el decir, quiero hacerlo, no puedo, pero quiero hacerlo, dame tú la gracia para poder entrar en ese mecanismo maravilloso de la paz, porque la reconciliación nos lleva justamente eso, a
a la paz y no al pacifismo, ¿no? Porque el pacifismo es yo no te digo nada y tú no me dices nada. Ajá. En cambio la paz es vivir en esta verdad en la que tú manifiestas, ¿no? En decir las cosas aun cuando duela, aun cuando cueste, y saberlas también digerir porque son ciertas y a veces no queremos aceptarlas. Ay, y cuando pasa el tiempo vamos tomando conciencia que algo de razón tiene, que algo de razón hay, digamos. Y aun cuando no haya razón, la capacidad del perdón pues se manifiesta ahí en el amor, ¿no? Como tú dices, Jesús estando en la cruz dijo, mirando a toda la gente que injustamente lo condenaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque a veces decimos y juzgamos temerariamente a los otros, muchas veces por ignorancia, muchas veces por situaciones X que pueden suceder en nuestra vida, ¿no? sí. Y empezando por la familia, empezando por el hogar, por el esposo, la esposa, los hijos, los parientes, la familia, o sea, son tantas cosas que juegan, ¿no? En contra cuando no hay confianza, digamos, para poder decir la verdad, ¿no? Sí, padre, y el tiempo pasa y a veces creemos de que somos lamentablemente eternos. Justo el día de ayer estaba viendo una película, padre, que se llama, creo que se llama Volver el tiempo atrás, y trata de una pareja de esposos con un niño de ¿qué será? Pues 10, 8 años, y el padre estaba muy enfocado en su trabajo, pero ya increíblemente la esposa lo aprendió a amar, pero ese amor de saber entenderlo, porque ella misma decía, ¿no? Amarlo sabiendo que puede ser muy gruñón, que a veces no tiene la paciencia suficiente, que no puedo contar para muchas cosas con él, para los temas de la familia, de la casa, de ir al colegio, participar de repente de alguna actuación del hijo, etcétera. Hasta que lamentablemente sucede algo trágico entre ellos, y él no le alcanzaba, padre, el corazón para arrepentirse de lo que había sucedido, y lo único que quería era devolver el tiempo atrás. Claro, como es película, se ve un poquito de ficción, donde tenía estos pasajes donde él podía devolverse, ¿no? Y tratar de hacer las cosas de otra manera. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo me gustaría volver el tiempo atrás? No lo podemos hacer, padre, pero siempre creo de que hay el hoy siempre es un buen punto de partida, y no pensar tanto en lo que ya pasó. Sí, yo creo que a veces muchos vivimos un poco anclados en el pasado, un poco anclados y siendo victimistas, ¿no? Con lo que pasó antaño. Yo creo que por eso debemos dejar, como tú bien dices, el pasado para vivir plenamente el presente, y vivir el día a día como si fuese el último día de nuestra existencia, ¿no? Con pasión. A veces yo creo que deberíamos preguntarnos a nosotros este día viernes que recordamos la pasión y la muerte de Jesucristo, y preguntarnos, si el día de hoy el Señor te recogiera, ¿qué cosa harías? ¿Qué cosa haríamos el día de hoy, faltando pocos minutos para que sean las 12 de la noche y se termine el día? ¿Qué cosa harías tú el día de hoy, como tú bien dices, para poder quizás hoy remediar aquellas cosas o decir aquellas cosas de las cuales quisieras arrepentirte, ¿no? A veces se hacen retiros este tipo de cosas, sí, Mari Carmen, y bueno, ay, sí, pero no es necesario un retiro, es también la palabra con la cual nos podemos encontrar para... Y eso es bueno, padre, siempre llega como un buen alimento al alma, porque yo tengo entendido de que ustedes justamente van a realizar un retiro espiritual en barca. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad este retiro espiritual ya lo realizábamos en Italia. Yo trabajaba en Italia ya 6 años y hemos más o menos tenido 3 años teniendo un retiro espiritual con la cura pastoral latinoamericana y con la parroquia de Alacio en la diócesis de Albenga, y más o menos eran alrededor de 15, 10 chicos o 12 que participaban en esta barca. Y bueno, había un señor que era de la parroquia y nos prestaba su barca y nos daba el almuerzo, la cena, y con él estábamos viajando en la barca y haciendo un retiro. Tocábamos la historia de Jonás, este gran hombre de la Biblia que no quiere cumplir la voluntad de Dios, y que estando en una barca, yéndose contra la voluntad de Dios para no ir a Nínive, un pueblo donde él tiene que manifestar el hecho de que Dios puede perdonar a este pueblo si es que se arrepiente, y él no quiere ir porque Nínive es enemigo de Israel.
él toma una embarcación, se va a otro sitio y viene una tempestad increíble que está ya por hundir la barca, y entonces él sabe perfectamente bien que la tormenta, la tempestad es porque él no está obedeciendo. Y entonces, en medio de esta falta de desobediencia, ahí dice el percurso de Jonah, que es el itinerario de Jonás. Jonah significa Jonás, ¿no? Ajá. Entonces las letras están en italiano, y este retiro pues fue maravilloso porque ahí identificamos también nuestras rebeldías, nuestras formas o maneras en las cuales nosotros tampoco queremos hacer muchas veces la voluntad de Dios cuando hay situaciones difíciles que hay que afrontar, y vamos en una ruta completamente diversa. Entonces, gracias a Dios, Dios es tan bueno que nos cambia la ruta, rutea el camino como lo hace con los magos, por ejemplo, de Oriente, que en lugar de ir donde Herodes para decirle dónde estaba el niño, se les aparecen sueños y le dicen vayan por otra ruta. Entonces Dios siempre rutea, cambia, vuelve a mapear un poco toda nuestra vida para que cambiemos y nos dirijamos hacia el Padre, ¿no? Entonces es ahí cuando Jonás es tragado por una ballena, y entonces el retiro va en torno a esta palabra con estos chicos, los cuales hemos vivido por allá por los años 2014, 2015 en esta embarcación, que era prácticamente un yate. Entonces ustedes lo están viendo que con ellos salíamos, alabábamos, y dentro de esta embarcación se hacía también la Eucaristía, se hacía la misa. Entonces teníamos el compartir también con todos los chicos, algunos de ellos ecuatorianos, italianos. ¡Ay, qué lindo, padre! Viví la experiencia. Sí, ahí estamos orando con la comunidad. Y entonces identificamos en el retiro en barca las veces en las que Jesús también en barca hacía tantas experiencias con sus discípulos. Ahí tenemos una dinámica que estamos realizando en torno a la palabra cuando Jonás se tira para que la embarcación no encalle, o para que la embarcación no fracase. Jonás se tira para salvar a todos los que están en la embarcación, y una ballena se lo come y lo escupe en Nínive, el lugar donde él no quería ir. Y entonces ahí inicia el camino de conversión de Jonás, y ahí tenemos a los integrantes, digamos, de los retiros que hemos tenido 3 retiros a lo largo de 3 años en Italia, y entonces hemos viajado por el mar Mediterráneo haciendo varias paradas, y justamente ahí tenemos una dinámica en torno a la interdependencia, en torno a esta cuerda, porque necesitamos unos de otros. Tenemos también la pesca milagrosa, se pesca también con los chicos, y hay alabanza, y tenemos lode a Dios, que significa la alabanza a Dios. Entonces se hace la alabanza cuando el barco está en una situación donde se pueda realizarlo. Igual ahí tenemos la misa que estamos realizando dentro de la barca con Sara Luca. Padre, ¿qué tenemos que hacer para ser parte de este retiro? ¿Qué fechas? ¿Tienen algunas fechas ya programadas? ¿Se tiene que contactar con ustedes, las personas que nos están viendo y escuchando, para poder hacerlo? ¿Cómo es la manera de buscarlo? Sí, excelente. ¿Puedo dar mi teléfono? Porque en realidad tenemos ya una barca, pero nos faltan 2 barcas más, porque queremos más o menos ser alrededor de 40 personas en 3 barcas. Mi teléfono es el 989-187-949. Repito, es el 989-187-949, y nos faltarían 2 barcas más para poder iniciar este percurso, este itinerario, con, digamos, una familia o una persona que generosamente desee donar su barca para que con ellos mismos podamos vivir este retiro, este encuentro que ustedes están viendo, donde todos ahora están compartiendo sus experiencias, ¿no? De cómo les fue en este retiro en barca el último día, ¿no?, de la barca. Así que ahí cada uno de los chicos comparte sus experiencias. Y bueno, pueden llamarme para poder ayudarnos a conseguir 2 barcas más, y yo creo que estaríamos iniciando seguramente en el mes de septiembre o octubre, estaríamos iniciando el retiro en barca. La quincena de septiembre o la quincena de octubre estaríamos iniciando el viaje en barca, saliendo indudablemente desde acá de Lima, ¿no? Excelente, excelente. Qué bonita iniciativa, qué gusto, padre, el que nos haya contado un poquito acerca de cómo es este retiro espiritual en barca. Yo estoy segura de que muchos seguro están interesados. Yo voy a volver a dar el número de teléfono del padre Juan Ricardo Loaiza Platas, es 989-187-949, tomando en cuenta de que estas barquitas pueden salir entre la quincena de septiembre u octubre. Así que, padre, quiero agradecerle muchísimo por este enlace telefónico. A ti, Mari Carmen, gracias por la oportunidad. Y estamos en la Ciudad de los Niños,
y los esperamos cuando quieran. Vengan, que el día domingo hay un rico caldo de pollo después de la fiesta de la misa del domingo de Pascua, que será a las 9, y a las 10 tenemos un caldo de pollo delicioso en la Ciudad de los Niños. Así que los esperamos. Gracias, padre, muchísimas gracias y que tenga un bonito fin de semana. Gracias, felices Pascuas, Mari Carmen. De igual manera, padre, Cuídate. hasta luego. Ay, qué lindo conversar con el padre, sí que da un respiro al alma.